Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista amplio y plural los aspectos más importantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV, Conectados TV y se reproduce también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Veja. Soy Ángel Delgado y en compañía con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Bueno, el día de ayer o estos días se ha producido algunos eventos en el Parlamento Nacional, ¿no? El Parlamento Nacional ha tenido que afrontar la idea de levantarle el fuero a aquellos congresistas y congresistas que están en una posición de haber cometido algún delito, el delito de apropiación de recursos que no son suyos, especialmente de sus trabajos, el caso típico de los llamados mochasueldos. Bien, de acuerdo al procedimiento de acusación constitucional, que en este caso implica fundamentalmente el antejuicio, levantarle el fuero para ponerlo a disposición del Poder Judicial y la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, se necesita que el Parlamento, mediante una votación calificada, lleve adelante este proceso. Ayer hemos visto esto con la congresista Cordero Jontay, y la verdad es que fue penosa, porque inclusive en una primera votación no se alcanzó siquiera el número suficiente de votos para levantar el fuero y ponerla a disposición de la justicia. Hubo que ir a una reconsideración y a ciertas presiones para que el Parlamento reaccione y finalmente la ponga a disposición y la suspenda, mientras tanto, en el ejercicio de su cargo. Este es un asunto importante porque contrasta, creo yo, con actitudes de parlamentos anteriores. Y me viene a la memoria el caso Ortecho, que por cierto es una persona discapacitada, pero cuando se tuvo conocimiento de estos actos luctuosos, en el Parlamento no primó la tesis del compadrazgo, ni siquiera de la conmiseración, y se tomó la decisión de inmediato de ponerlo a disposición de la justicia, la cual después lo ha condenado a varios años de prisión, a él y a su señora incluso, que actuaba como cómplice en este caso. Entonces creo que es momento para poder comparar, porque el número de mochasueldos que este Congreso acusa es bien amplio. Y si hay una tensión, una dificultad tan grande para poder simplemente procesarlos para que la justicia pueda hacer su trabajo levantándoles el fuero, estamos ante una actitud que la ciudadanía perfectamente podría llamar de ocultamiento o de complicidad. O sea, no está permitiendo que la justicia actúe, puesto que no le levanta el fuero correspondiente. Sobre el particular, yo quiero preguntarle primero a Víctor Andrés García Belaúnde, después a Juan Cheput, sus opiniones al respecto. Adelante, Víctor Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar con ustedes nuevamente, a Juan y a Ángel, por supuesto. Eh, Ayer escuché una buena explicación de Juan Cheput en un programa de televisión de Beto Ortiz sobre lo que había pasado ayer mismo en el Parlamento y creo que esa explicación es muy válida y muy acertada y muy precisa, ¿no? Es cierto que a esta señora Mochasueldo, que en realidad, como bien dice Beto Ortiz, es robasueldos, ¿no? Mochasueldo es una manera elegante de decir que es corrupta, ¿no? Y que se aprovecha de su gente, ¿no? Que la extorsiona y que la maltrata, ¿no? Pero en todo caso, lo cierto es que esto sucedió con Urtecho, conforme bien tú lo has dicho, y Urtecho era un hombre paralítico, era un hombre que no podía caminar, que andaba en silla de ruedas, que hablaba con un micro. Era realmente un hombre discapacitado, pero Al extremo. en un grado mayor. Y todos tratamos de ayudarlo siempre, de estar con él, de llevarlo aquí, de llevarlo allí. Yo mismo he llevado su silla de ruedas a algunas comisiones donde llegaba tarde, etcétera. O sea, todos hemos estado pendientes siempre de él en su momento. Sin embargo, cuando descubrimos que robaba o mochaba sueldos y que su mujer era la cómplice, inclusive habían
pedía donaciones de sillas que luego vendía, sillas de ruedas. Entonces, con todo eso, evidentemente el Congreso no se demoró, algo es cierto, pero al final se Claro, le entonces, desaforó y se le inhabilitó. Y no solamente eso, sino que la justicia después lo ha condenado a 29 años de prisión. 29 años. Y a su mujer creo que 26. Entonces estamos hablando de cosas mayores. Entonces, con este ejemplo que se le hizo a un señor que por su discapacidad se le pudo haber librado de algún tipo de responsabilidad, no hubo ningún tipo de consideración. Por lo tanto, esta señora Cordero Toy Lai o Toy, en fin, Toy Cordero Fontay. Fontay, Hontay, Hontay, así es. La señora Cordero Hontay no tiene pues las discapacidades del señor Urtecho y ha actuado a plena conciencia y a plena desfachatez y caradura y ha mochado su sueldo y con el tema vamos al cajero. O sea, una persona que se imponía y teniendo además un hermano también metido en problemas y además habiendo sido expulsado por el propio partido al que fue llevado en buena hora. Nosotros tratamos de expulsar a los niños y hasta ahora no se van. No tenemos la suerte que tienen ellos. Y en el caso de la señora Cordero, ella fue suspendida por una inconducta, pero la inconducta parlamentaria está muy lejos del delito o la claro. inhabilitación. O sea, tú no puedes volver al Parlamento cuando has usado del Parlamento para tu beneficio personal, explotando a tu gente, que le paga, que está allí por ti, pero que le paga el Congreso. Eso no se puede ni aceptar. Así que la votación de ayer ha sido vergonzosa, a pesar de que al final la suspenden, pero sigue siendo vergonzosa porque la primera la rechazaron y la segunda, lo que bien explicó Juan, dividieron el tema. O sea, una cosa es la inhabilitación que no se aprobó y otra cosa es la suspensión. ¿Qué cosa es la suspensión? Que te vas a tu casa, es cierto, entra un reemplazo, también es cierto, pero puedes volver en 30 días o 60 días si el proceso acaba. Claro, no va a acabar tan temprano. Acá los procesos son muy largos. Lo más probable es que ya no regrese al Congreso en este periodo parlamentario, porque el juicio se va a demorar mucho. Pasó con Lula Gálvez, que se le sacó del Parlamento y regresó después de 5 años. Y cobró los 5 años que no había ejercido el cargo. Los cobró. El Congreso le pagó más de 1 millón y pico de soles de la época. Entonces, esto también puede pasar con la señora. Claro, tendría que irse a una reelección para que pueda volver. Porque si vuelve el 2027, 2028, ya no es parlamentaria y no va a poder ocupar su escaño, salvo que sea reelecto, que sí fue el caso de Luna Gálvez. Y Luna Galvez fue porque era topo. Había cobrado 10.000 dólares de la Matilde Pinchi Pinchi para cambiar su votación. Y después el documento este no se probó que era exacto, no se sabía, se perdió, qué sé yo, y lo encontraron inocente. Y volvió y pidió, volvió porque había sido reelecto, no fue habilitado, podía postular. En esta señora va a poder postular, no ha sido inhabilitada, va a poder postular, y de repente, claro, si algún partido la coge, de repente sale elegida, y de repente el 2028, 2027 vuelve y quiere cobrar todos los años que estaba fuera. O sea, muy mal el tema de la no inhabilitación, porque por iguales casos o peores se han inhabilitado mucha gente. El mochasueldos es parecido al comepollo. Porque el Comepollo, si bien es cierto, no le mochó el sueldo a sus empleados, hizo que sus empleados falsifiquen la factura para cobrar pollos, para cobrar él 7.000 soles de los gastos de representación y inventó facturas que se las hicieron sus propios trabajadores, o sea, ordenados por él. O sea, no es lo mismo, pero es parecido, en el sentido de que usó a los trabajadores o los extorsionó o los obligó a cometer un delito a favor de él. Entonces, y también fue sancionado y fue sentenciado. Entonces, no entiendo cómo por cosas tan obvias el Parlamento actúa de esa manera. Yo estoy realmente impresionado con el desprestigio del Congreso y que no quieran hacer nada por rehabilitarse ante la ciudadanía. Pero claro, habiendo 20 personas aproximadamente que mochan sueldos o roban sueldos, evidentemente que no deberían votar en todo caso,
Ya es una fuerza política. Es una fuerza política, es toda una bancada. Bancada parlamentaria. Una bancada a muchos sueldos. Hoy día una bancada a muchos sueldos. Pues, Y ahí están, son tan evidentes que han votado en contra o se han abstenido. Entonces esa bancada a muchos sueldos pues tiene que seguir el mismo, la misma suerte que la señora Cordero. Ojalá que sí sea. Bien, Juan, tu opinión al particular, efectivamente, creo que compartimos en general los datos y hechos por nuestro amigo Vitocho. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, un gran abrazo para ti y para Vitocho. Yo lo que considero es que Avanza País hizo un esfuerzo, pero a medias, y en ese sentido también es parte del problema. Haber planteado la reconsideración de la votación solo en el caso del antejuicio político, es decir, el desafuero para que pase a la fiscalía, y no tomar en cuenta la inhabilitación por 10 años, permitió que se confundiera la ciudadanía y de esa manera aplaudiera algo que era simplemente una cuestión a medias y que no sancionaba lo fundamental, la inhabilitación. En el caso de Michael Urtecho, que nos ha recordado Vitocho, no olvidemos que el Parlamento actuó con prontitud en tan solo 60 días. Yo me acuerdo que fue El, rápido, el rápidamente. caso fue en agosto y se remontaba al 2007 y apareció en el 2013. Y por algo que había pasado 6 años antes, es que Perdón, en otra legislatura, ¿no? En otra legislatura. con otro Congreso, pues, porque era de 2013, sucedió en el 2007. Y el Congreso no permitió que esa persona permaneciera en el Parlamento y por otro lado fue expulsado de Solidaridad Nacional. Hoy día los partidos protegen más bien a sus integrantes. Y por otro lado, cuando también he recordado, la señora de Michael Urtecho le han dado 28 años por cómplice y a él 22. Entonces yo creo que están en graves problemas los parlamentarios en la actualidad porque ese es el referente que va a tener que utilizar la fiscalía y de allí que tenga miedo. Ahora, ¿cuáles son las partes negativas de que no se le haya inhabilitado a esta señora? Como en el Perú, los juicios demoran una eternidad, el de Michael Urtecho duró 10 años, por poner un ejemplo, para que se sancione, la señora Cordero Jontay puede postular en el 2026 si se le da la gana, porque no se ve inhabilitado de la función pública y obviamente va a buscar regresar, sea diputados o senadores, para de esa manera tener algo de protección, porque obviamente desde el poder se puede obtener una protección indebida. Habrá quienes dicen, yo no creo que la gente vote por ella. No, no es así. En el Perú la gente vuelve a votar y a cometer errores a cada rato. O sea, lamentablemente no hemos madurado como sociedad. Entonces la señora podría volver. ¿Qué se puede hacer? Pues simplemente yo creo de que si surge un nuevo testimonio de una persona, se tendría que ir otra acusación constitucional y como hay 7 casos en la subcomisión de acusaciones constitucionales por mochasueldos, hay que tener las antenas bien paradas y los ojos bien abiertos para evitar que el Parlamento se siga burlando de nosotros. La inhabilitación caía por su propio peso y el Congreso, desde el momento que ha impedido la sanción, que está en sus manos, porque el antejuicio político es entregar sin protección, sin inmunidad, sin protección constitucional a la fiscalía para que investigue, esa es otra cosa. Ese es el antejuicio político, como lo sabemos los tres. Pero el juicio político estaba en manos del Parlamento y se ha negado a hacerlo, tal y como se hizo en el año 2013 con Michael Urtecho. Bien, efectivamente, ahí hay una responsabilidad y habla mal pues del Parlamento. Efectivamente, le echa sombras y lo vuelve más problemático y no ayuda para nada este tipo de conductas a crear una conciencia democrática entre la población. Estábamos conversando en el entretiempo y tú habías hecho una mención importante que no ha sido destacada por los medios, que el PNUD, que este órgano de Naciones Unidas, habría en las estadísticas establecido que el Perú habría retrocedido en esperanza de vida de los peruanos. Habríamos bajado unos años a 73 y eso traía algunas consecuencias. Primero, que es grave que a pesar de tener un mayor crecimiento, un mayor desarrollo con el paso de los años, en lugar de avanzar, se retroceda. Pero también tiene otro tipo de consecuencias y yo quería entonces, Víctor Andrés, que tú pudieras explicarnos los alcances y el sentido que puede tener esta información
que nos está dando Naciones Unidas. Adelante. Bueno, el PNUD ha publicado el día de ayer una noticia que ha pasado desapercibida, que creo que es muy grave, que la esperanza de vida en el Perú ha bajado. Antes era 77, 78 años, ahora es 73 años. ¿Esto qué significa? Que, y eso que es el promedio de la esperanza de vida en el Perú total. No han sacado, por ejemplo, la esperanza de vida en Angaraes, ¿no? Donde es 53 años. Claro. Cuidado. Pero en fin, es 73 años. Porque crece la pobreza, pues. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Tú te jubilas a los 65 y si no quieres, te jubilas a los 70, porque eso lo han logrado las AFP también. Entonces, en teoría, tú te jubilas a los 70 años y tendrías 3 años nada más para gozar de tu fondo de jubilación. Y el resto de los años, ¿dónde queda la plata? Si no tienes herederos, por ejemplo, va a una beneficencia, a un fondo común de solidaridad. Y entonces, ¿por qué? Porque las AFPs han establecido de que el fondo de jubilación tuyo te va a durar hasta los 110 años, porque tú vas a vivir 110 años. Y cuando yo pregunté al INE, ¿cuántos peruanos llegan a los 110 años? Me contestaron por escrito, 1. O sea, por un peruano que llega a los 110 años, las AFP han establecido que tu fondo de jubilación no lo cobrarás íntegramente o no se acabará hasta que tú cumplas 110 años. Por eso es que hay tanta protesta, tanta queja, tan poco dinero para tu jubilación, porque te alargan el plazo hasta los 110 años. Porque si fuese hasta los 75, 80, pues recibirías mucho más dinero. Pero como te lo reparten hasta los 110 y nadie llega a los 110, entonces evidentemente vas a recibir menos. Pero si tú el cálculo lo haces no hasta los 110, sino hasta los 80 o 90 años, digamos, vas a recibir el doble o el triple de lo que estás recibiendo. Eso es una sinvergüencería de las AFPs que no quieren aclararlo. Entonces, yo creo que a raíz de esto está hoy día más vigente mi proyecto para que se establezca como edad para los fondos de pensiones, el promedio de la esperanza de vida más 5 años más si quieres, o 10 años más, lo que tú quieras, pero no establecer el límite de las AFP que era 110 años y querían prorrogarlo hasta los 115. Es decir, prácticamente para quedarse siempre con el saldo. Y eso es algo que no se puede aceptar. Por eso es que la gente quiere sacar sus 4 UITs, quiere sacar esto porque se da cuenta que cuando llegue, lo que va a tener va a ser muy poco. O no va a llegar simplemente porque no o le no va a llegar. no o le va a no, alcanzar exacto, la vida no va a para... llegar. Sí, Juan, pues al respecto también creo tu comentario, porque esto es una situación casi estafa, ¿no? Es una estafa Es pública. una estafa legalizada. Sí. En realidad lo que vienen haciendo las AFPs en los últimos días es un lobby tremendo con un Congreso que es vulnerable ante cualquier tipo de lobby, el formal o el informal, y lo estamos viendo en su producción. Y yo quisiera extrapolar de lo que ha dicho con brillantez Vitocho respecto a las AFPs, los efectos que tiene esta situación en la actual Cámara y que se está convirtiendo realmente en una justificación para que tengamos una bicameralidad. Cuando vemos que por cualquier presión se anula una iniciativa legislativa, como la de eliminar el tope, eliminar esa posibilidad de tener hasta los 110 años tu fondo de jubilación, o de lo contrario, si quieres dar las 4 UITs para que puedas de esa manera poder cobrar algo, y sale la vorágine de las AFPs a impedirlo, el Congreso es demasiado vulnerable. El Congreso no tiene la fuerza política como para poder enfrentarlo. Y eso tiene que ver con un fenómeno, ya no solo de la bicameralidad, sino de la legitimidad, ¿no? El tema de la rebelión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, que no quieren acatar el fallo, también es un problema de legitimidad.
Y si vemos lo que dice Norberto Bobbio o el mismo Max Weber, todo lo que está pasando está en los libros. No, mira, no hay legitimidad cuando no se reconoce la autoridad. ¿Y por qué no se reconoce la autoridad? Porque simplemente no ha calado en la sociedad. ¿Y qué mejor demostración de eso que el 5% que tiene el Parlamento? No te reconozco autoridad, pero no me importas. No tienes esa legitimidad. Y es por eso que los jueces, o en este caso los miembros de la Junta, pueden decir, no te hago caso. Y es por eso que cualquier lobby, informal o formal, presiona al Congreso. Y es por eso que y lo más triste de todo, y esta es una lección para la ciudadanía, es que haya parlamentarios que, como el almirante Cueto, yo prefiero decirle almirante no solamente porque es un almirante destacado, sino que no lo veo como congresista, no entiende lo que es ser político, dice, me son indiferentes las encuestas, no me interesa lo que digan las encuestas. Si eso tú se lo dices a un Carlos Ferrero, a un Valentín Paniagua, a un Henry Pisa, a un Vitocho, o a nosotros, nos caemos de espalda. Las encuestas interesan, porque eso es lo que te brinda, eso es lo que te da autoridad, peso específico, autoridad, autoritas, como dirían los griegos. Y esos señores no se dan cuenta. Por eso es que nadie les hace caso. Y por eso es que cualquier cosa que hagan, por buena que sea, es cuestionada. Eso es lo más triste de todo. Bueno, efectivamente, lo último que dices es grave, muy grave, porque la actitud de negarse a cumplir los mandatos de una autoridad competente, un procedimiento legítimo, o por lo menos conforme a lo que dicen las leyes, es un acto de rebeldía, y la rebeldía es un delito que está sancionado. O sea, las personas, todos los peruanos sin excepción, tenemos obligación de acatar las sentencias, obedecer las leyes, los fundamentos de la autoridad. Entonces, y además la autoridad tiene métodos coercitivos, compulsivos para hacerlo creer. Pero claro, como hay este descrédito social y político por parte de las autoridades, en este caso el Parlamento, estos personajes pretenden pues levantar estas banderas que, repito, no tendrían ningún fundamento, y ya a estas alturas de no haberse verificado la ejecución de la medida adoptada, ya se debería haber tomado las acciones coactivas correspondientes para hacerla valer y las sanciones penales que esto corresponde. Pero lamentablemente parece ser que tampoco hay reacción en ese sentido, y estamos esperando que las cosas se acomoden solas. Bueno, hemos llegado al final de su programa, Plataforma Democrática. Les agradecemos a todos ustedes, amigos, el hecho que cada semana nos sigan este debate, estas explicaciones, este análisis que llevamos a cabo, y nos comprometemos pues que para la próxima semana igualmente vamos a traer aquellos temas que son de mayor significación en el escenario político nacional o también internacional, para poder llevar el correspondiente análisis y comentario. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana.